artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 17, el artículo 35, el artículo 37, el primero y cuarto párrafos del artículo 43, el primer párrafo del artículo 51, el tercer párrafo del artículo 90, el primer párrafo del artículo 92, el artículo 93, el artículo 94, el artículo 95, el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de paridad de género. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. El diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano y el diputado Padilla, autores de esta iniciativa. Y esto pasa aquí ya, así. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Los artículos primero, párrafo quinto, cuarto y 41, base primera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuarto, inciso J, sexto, inciso A, séptimo, inciso C y octavo de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, primero, segundo, cuarto, numeral primero y séptimo, inciso A y B de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y segundo y tercero de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer advierten que el principio de la paridad de género y las acciones afirmativas tendientes a su consecución tienen como finalidades, primero, garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y segundo, promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, advirtió en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 en ADIS que todavía está presente el estereotipo sobre los roles sexuales relativo a que las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2016, también muestra la persistencia de ciertos estereotipos sobre roles sexuales que todavía son aceptados por algunas mujeres, aun cuando sean causa de discriminación hacia ellas. Nosotros en Morena tenemos la responsabilidad de avanzar en la erradicación de distinción injustificadas o discriminatorias e introducir en nuestros marcos normativos la igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo de garantizar las acciones afirmativas tendientes a promover sus derechos en todos los ámbitos, principalmente en lo relativo a la representación y participación igualitaria en los cargos públicos para ambos géneros. Además, no hay que olvidar que el día 14 de mayo del año en curso, el Senado de la República votó el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Esta minuta fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien tuvo a bien aprobar los cambios constitucionales el día 23 de mayo del mismo año. Tras su aprobación, dicha minuta fue turnada a las legislaturas para seguir el procedimiento legislativo que mandata el artículo 135 de la Carta Magna de nuestro país, para que de estimarlo oportuno, como ya se hizo en este caso, la mayoría de las legislaturas avalarán los cambios constitucionales, cuestión que no dudé que así sucediera en esta legislatura. De hecho, es muy importante insistir que en el artículo cuarto transitorio de la minuta en comento señala categóricamente que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberían realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género. Por lo tanto, el día de hoy venimos a someter a su consideración en esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto
que reforma la denominación del capítulo sexto del título primero, los artículos 13, 14, el primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 17, el artículo 35, el artículo 37, el primer y cuarto párrafo del 43, el primer párrafo del 51, el tercer párrafo del artículo 90, el primer párrafo del artículo 92, el artículo 93, el artículo 94, el artículo 95, el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de paridad de género. Se trata de una iniciativa espejo a las reformas constitucionales a nivel federal, pero que impactarán en el ámbito local. Al tiempo de que dará pleno cumplimiento al mandato de la Carta Magna, a que está obligada esta legislatura. Esta iniciativa propone lo siguiente: la denominación actual del capítulo sexto del título primero de la Constitución de nuestro Estado se denomina de los ciudadanos zacatecanos. La iniciativa plantea cambiar dicha denominación por de las ciudadanas y ciudadanos zacatecanos. La reforma al artículo 13 es para que sean ciudadanas y ciudadanos del Estado, las zacatecanas y los zacatecanos que han cumplido 18 años y tienen un modo honesto de vivir, las mexicanas y los mexicanos vecinos del Estado con residencia de por lo menos 6 meses, incluyendo la residencia binacional y simultánea en los términos y con los requisitos que establezca la ley, y las mexicanas y los mexicanos a quienes la legislatura del Estado, con pleno conocimiento de causa, declare zacatecanas o zacatecanos en virtud de haber prestado servicios de alta significación para el desarrollo material y cultural de la entidad. La modificación del artículo 14 es para sustituir el término ciudadano por el de la ciudadanía. Así, serán derechos de la ciudadanía votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señale la ley, ser votada y registrada en condiciones de paridad para acceder a cargos de elección popular, en los términos, requisitos y condiciones que establezca la ley, y nombrada para cualquier otro empleo o comisión, siempre que reúnan las cualidades que establece la ley, y que los ciudadanos y ciudadanas con residencia en el extranjero puedan votar para la elección de gobernador. La reforma al artículo 15 es para incluir a las ciudadanas como sujetos de obligaciones y no solamente a los ciudadanos del Estado, como actualmente está el texto constitucional. La modificación del artículo 16 es para establecer que a las ciudadanas y no solo a los ciudadanos de Zacatecanos se les podrán suspender sus derechos bajo los supuestos que dicho artículo señala. La reforma al artículo 35 es para establecer la organización, preparación y realización de las elecciones de los poderes públicos cuando su renovación deba hacerse por la vía comicial. Será competencia del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y a la vez derecho de la ciudadanía, quien podrá participar como candidatos o candidatas de manera independiente. Además, se añade que la ley secundaria determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Estatal y sus equivalentes en los municipios, y en la integración de los organismos autónomos que se observará en el mismo principio. También se establece que, además de lo dispuesto en la ley general, la ley local regulará el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de las candidaturas independientes, observando el principio de paridad de género. La reforma al artículo 37 es para establecer que las ciudadanas y no solamente los ciudadanos zacatecanos tienen el derecho de estar representados en todos los organismos que tengan a su cargo funciones electorales. La modificación al artículo 43 es para establecer que los partidos políticos se constituirán de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que son entidades de interés públicos con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
y tienen derecho de participar en las elecciones constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de los ayuntamientos, y su finalidad será promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, y que en la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. La reforma al artículo 51 es para establecer que la legislatura del Estado se integra con 18 diputadas y diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 12 diputadas o diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista plurinominal votada en una sola circunscripción electoral, conformada de acuerdo con el principio de paridad y encabezada alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La modificación al artículo 90 es para señalar que en las leyes relativas a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la entidad se establecerán las formas y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Las reformas a los artículos 92 y 93 y 94 son para incluir las palabras magistradas y juezas en el funcionamiento del Poder Judicial, ya que estos actualmente se refieren solo a magistrados y jueces. Las modificaciones al artículo 95 son para señalar que el Tribunal Superior de Justicia se compondrá de magistradas y magistrados y funcionará en pleno o en salas, procurando el principio de la paridad de género en su nombramiento. Y la reforma al artículo 118 es para señalar que el ayuntamiento se integrará por un presidente o presidenta, un síndico o síndica y el número de regidores y regidoras que determine esta Constitución y la ley, observando el principio de paridad de género. En las disposiciones transitorias se establece que el presente decreto se deberá publicar en el periódico oficial o órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, que sus disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, que se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto, y que la legislatura del Estado tendrá 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para hacer las modificaciones legales correspondientes a fin de dar cumplimiento al mandato de este. Suscriben el de la voz y el diputado Jesús Padilla Estraza, Zacatecas, 30 de mayo de 2019. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Presidenta, para solicitarle a los diputados promoventes si me permiten adherirme a su iniciativa. Con gusto, diputada Perla. En los mismos términos, Navidad Rayas. Con gusto, diputada Navidad. Gracias. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y de igualdad de género.